Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar a hacer estos videos de tutorial de Redstone un poquitito más cortos y más concisos, con menos objetos, así son más prácticos para ver. En este video vamos a ver lo que es el repetidor y el observador. El repetidor es este que tengo acá adelante, ¿no? Con el clic derecho manejamos esta palanquita que es el retraso de la señal. Esto sería un tick, estos son 2 ticks, estos 3 y estos 4. El repetidor tiene dos funciones: repite la señal y la retrasa. La retrasa con esta palanquita que ya les mostré. Vamos a verlo bien cómo funciona. Repetir la señal ya se los mostré. Venimos por acá. La señal tiene un máximo de 15. Si colocamos un repetidor al lado de la señal 15, va a volver a extender la señal otros 15 bloques. En cambio, ya el bloque 16 no tiene señal, así que si colocamos un repetidor ahí, la señal no se va a extender. Acá hice 3 caminitos de redstone hacia estas luces. Aquí no hay repetidores. En el del medio los repetidores están en un tick. Y el tercero, los repetidores están en varios ticks. Entonces, fíjense lo que sucede. El primero, la señal es instantánea. Al no haber repetidores, la señal no se ralentece de ninguna manera. En el segundo, observen lo que sucede. Ahora empezamos a ver la señal, cómo llega a la lámpara y cómo se va. Y si vemos en el tercero, ya directamente vemos la señal. Incluso la señal no llega a la lámpara y el botón se desactiva. ¿Ven? Podemos comparar ambas señales y no sucede nada. Estas son las dos funciones que tiene el repetidor, o sea, repetir y retrasar la señal. El segundo objeto que vamos a ver es el observador. ¿Ven? Aquí lo tenemos con la carita que observa el bloque delante. Atrás es por donde genera el pulso de señal. El observador básicamente lo que hace es el bloque que tiene adelante observa que si se genera algún cambio, genera un pulso de señal, ¿no? Ponemos un bloque, se acaba de generar un cambio porque antes no había un bloque, ahora hay un bloque, generó un pulso de señal. Si yo lo saco, me vuelve a generar otro pulso de señal. Y fíjense que si yo agrego, me genera un pulso, pero no es solamente agregando o sacando. Si yo modifico el bloque, que es cualquier tipo de modificación, se genera también un pulso. Y cuando lo quito, obviamente genera un pulso. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tiro algo delante de él, no pasa nada, porque no se está generando un cambio dentro del bloque. Ni tampoco es el bloque que está ahí abajo, que estoy marcando de piedra. Es siempre el que está delante de él. Y nada más. Es lo único que hace el observador. Ahora ustedes me dirán, pero esto es muy simple, ¿y para qué lo vamos a utilizar todo esto? El observador tiene una particularidad, que si colocamos uno enfrente de otro, fíjense lo que sucede. Empiezan a generar señal constantemente. ¿Qué pasa? De forma rápida. El observador 1 estaba puesto. Como colocamos el observador 2, este nota el cambio, genera una señal. Pero ahora este que apareció nota el cambio del 1, entonces genera una señal. Y el 1 nota el cambio del 2 y así. Así va uno se prende y el otro se apaga constantemente. Con esto generamos los famosos relojes de ticks, que más adelante les voy a explicar para qué los vamos a usar. Pero yo solamente quiero que vean ahora un
reloj de tic, lo que podemos hacer es generar señales intermitentes. ¿Ven? Esta señal es tan rápida que no llega a apagarse, mientras que esta señal nosotros podemos tocar el nivel de retraso, que esto ya lo vimos, y fíjense que el parpadeo es más largo. Y nada más, hasta acá sería el video. Muchísimas gracias por verlo. Si les gustó lo que vieron, suscríbanse. No se olviden de compartir el video con sus amigos y dejarme un comentario abajo qué les gustaría ver, qué les gustaría aprender. Más adelante ya estamos terminando estos videos básicos, ¿no? Donde me freno en cada objeto. Y más adelante vamos a empezar a hacer creaciones. Te voy a empezar a explicar creaciones más complejas. Muchísimas gracias. Yo soy Apoucio y nos vemos en el próximo video.